Jung y los ovnis. Parte 1. Rumores. Esta presentación está basada en el libro del psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung, Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo. Edición en español del 2018. Traducción de la edición original en alemán de 1958. Carl Jung no afirma ni niega la existencia de los ovnis, según declaraciones propias. Cito: en calidad de psicólogo, carezco de los medios y vías que contribuirían a aclarar la cuestión sobre la realidad física de los ovnis. Por eso, solo puedo ocuparme del aspecto psíquico, indudablemente existente, y en adelante me referiré casi exclusivamente a esos fenómenos psíquicos concomitantes. Termina cita. Jung menciona que en la década de 1950 llega de todos los rincones del mundo, como rumor, la noticia en relación a, cito, cuerpos redondos que pasan rozando nuestra troposfera o nuestra estratosfera y que han recibido el nombre de ovnis, objetos volantes no identificados, platillos volantes, platos voladores o UFO. Termina cita. Jung advirtió, cito, a la humanidad le esperan acontecimientos que responden al final de una era. Son fenómenos de transformación psíquica. Son, al parecer, cambios en la constelación de las dominantes psíquicas, de los arquetipos, de los dioses, que provocan seculares transformaciones de la psique colectiva o las acompañan. Este cambio se inició dentro de la tradición histórica y ha dejado sus huellas en ella, primeramente en el paso de la era de Tauro a la de Aries, y luego en el de Aries a Piscis, coincidiendo con el surgimiento del cristianismo. Ahora nos estamos aproximando a la gran transformación que cabe esperar con la entrada del punto vernal en Acuario. Termina cita. Las reflexiones de Jung sobre los ovnis llegaron a la misma conclusión que el informe de Edward Rappelt, quien participó en el proyecto Libro Azul sobre el fenómeno ovni. Se ve algo, pero no se sabe qué. Por su parte, el físico nuclear y ufólogo Stanton Friedman teorizó de que los ovnis son naves de otros planetas que vienen a estudiar nuestro planeta y promovió la hipótesis extraterrestre. Dijo Jung, cito, no hubo ninguna prueba de la existencia física de los ovnis, excepto en los casos en que se ha producido un eco en el radar. Hay casos documentados de observación visual confirmada al mismo tiempo por un eco de radar. Termina cita. Jung dialogó al respecto con Max Knoll, profesor de electrónica en la Universidad de Princeton, y recomendó los libros del ufólogo Donald Keyhoe, de la aviación naval del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Jung menciona la lectura de un artículo de 1957 titulado «No existen los platillos voladores», dice un experto de los Estados Unidos, en donde el doctor Hugh Drieden de la NASA y del NACA afirma de que no existen los ovnis. Jung señala que los ovnis detonan la fantasía consciente e inconsciente, surgiendo narraciones mitológicas.
no se sabe si una percepción primaria va seguida de un fantasma o si una fantasía primaria surgida en lo inconsciente invade la conciencia con ilusiones y visiones. El material que investigó Jung apoya ambos modos de ver el fenómeno. En un caso, un proceso real objetivo, es decir, físico, conforma la base para un mito concomitante. En otro, un arquetipo genera la correspondiente visión. Los arquetipos son imágenes con valor simbólico universal, como por ejemplo las figuras de la madre, el héroe, el sabio, de eventos como nacer, morir, motivos como apocalipsis, diluvio, creación, y de etapas de la vida, como rito de paso o de iniciación. A las relaciones de causalidad hay que añadir todavía una tercera posibilidad, la coincidencia sincronística, es decir, acausal. La imagen muestra ovnis volando en formación V, Salem, Massachusetts, estación aérea, 16 de julio 1952. Rumores visionarios. Son similares a visiones colectivas. Por ejemplo, las de los cruzados durante el asedio de Jerusalén en 1099, en donde el fantasma de Ademar los alentó en el asalto. Las de los combatientes británicos durante la batalla de Mons, en Bélgica, 1914, durante la Primera Guerra Mundial, quienes dijeron que ángeles los ayudaron en el enfrentamiento, surgiendo la leyenda de los ángeles de Mons. Las muchedumbre de Fátima, en el evento del Milagro del Sol, en 1917. Puede darse el caso de gente que ve cosas que no existen físicamente. Jung cuenta su experiencia en una reunión espiritista, en donde varias personas vieron un objeto flotar en el aire. Sin embargo, él no vio nada. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, se observaron en el cielo de Europa misteriosos proyectiles que se atribuyeron a un invento ruso, y también se vieron los Foo Fighters, luces o esferas luminosas que acompañaban a los bombarderos aliados sobre Alemania. Al no poder encontrar una base terrenal para los ovnis y de explicar sus características físicas, se le asignó un origen extraterrestre. Rumores de una invasión extraterrestre. Una condición para que se dé el rumor visionario es el tener una emoción singular. Un ejemplo de esto fue el pánico colectivo de la audiencia surgido de una emisión radial en Nueva Jersey, el 30 de octubre de 1938, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Orson Welles hizo una adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Si bien antes de comenzar el programa advirtió que era ficticio, mucha gente tomó en serio la dramatización, igual que quienes no escucharon la advertencia inicial. Fue así que se asustaron pensando que había una invasión de marcianos real en la ciudad de Nueva York, lo que provocó una estampida de la población que originó accidentes de automóvil. La emoción de la población al escuchar la dramatización fue muy fuerte,
e incidió en la emoción latente de la guerra a punto de estallar. El rumor de una invasión extraterrestre ocasionó varias interpretaciones. Los ovnis no obedecían a la fuerza de la gravedad y sus movimientos eran dirigidos por seres inteligentes del espacio exterior. Estos seres no hacían daño, tenían solo curiosidad en observar, por lo cual la gente de la Tierra se sentía espiada por el cosmos. Parecía que los extraterrestres sentían atracción por los aeropuertos y las instalaciones atómicas. Rumores de las características de los ovnis y del aspecto de los ET, extraterrestres. Forma: redonda, oblonga o de cigarro puro. Tamaño: algunos son enormes, con un diámetro de hasta 500 metros, y otros pequeños como lámparas. Color: iluminados con distintos colores o con brillo metálico. Movimiento: pasan de la inmovilidad a una velocidad de 15.000 kilómetros por hora, aceleración que ocasionaría la muerte de un ser humano. Trayectoria: errática, se asemeja al vuelo de los insectos. Cantidad: hay grandes naves nodrizas de las que salen o entran pequeños ovnis. Conducción: tripulados o teledirigidos. Tripulantes: algunos ET miden solo 1 metro de altura y otros son gigantes de 4 metros. Aspecto físico: algunos ET son como insectos con caparazón, de aspecto lemuroideo, cubiertos de pelo y dotados de garras. Dice Jung, cito: la forma de cigarro que se informa haber visto con mucha menor frecuencia tiene quizá por modelo al Zeppelin. El lenguaje popular tiende a establecer la comparación fálica, es decir, la traduce al lenguaje sexual. Los berlineses, por ejemplo, conocidos por su sentido del humor irrespetuoso, dieron al Zeppelin la denominación de Espíritu Santo. También hay que incluir aquí la denominación de globo cautivo entre los militares suizos. Termina cita. Intenciones de los extraterrestres. Dice Jung, no se sabe con certeza lo que buscan ni lo que pretenden observar. Nuestros aviones parecen atraer su curiosidad. Se acercan, los siguen o los preceden. Se comportan como turistas que visitan un lugar. Se detienen donde les interesa. Buscan lugares de aterrizaje para implantar en la Tierra a la población de otro planeta. Evitan el contacto con los humanos por temor a contraer infecciones desconocidas. Poseen sabiduría y bondad moral que les permiten ser salvadores de la humanidad. Son como ángeles racionales que se preocupan de nuestro bienestar. ¿Han raptado humanos los extraterrestres? Donald Keyhoe relató que una escuadrilla de 5 aviones militares y un hidroavión de gran tamaño de la Armada de Estados Unidos desaparecieron en la zona de las Bahamas, tragados por una aeronave nodriza ovni que se los llevó. Avistamientos como proyección psicológica. Según Jung, la proyección consiste en trasladar a un objeto exterior lo que antes era un secreto inconsciente. La proyección tendrá diferente alcance si procede de una condición personal o colectiva.
Si es de carácter personal, se manifiesta en el entorno de parientes y amistades. Los contenidos colectivos, como conflictos religiosos, políticos, etc., se canalizarán en grupos de esa índole. Si los avistamientos ovnis son una proyección psicológica, tiene que haber una causa psíquica. Las visiones e ilusiones se presentan en el individuo cuando está psíquicamente disociado, es decir, cuando ha surgido una división entre la actitud de la conciencia y el contenido opuesto de lo inconsciente. Estos contenidos extraños de lo inconsciente que no se integran de manera directa en la conciencia generan opiniones, convicciones, ilusiones y visiones inexplicables, como la fantasía de la venida de seres superiores. Los sucesos naturales poco comunes, como los meteoros, los cometas y las lluvias de sangre, se interpretan en el sentido de acontecimientos amenazadores o se ven señales en el cielo. También los procesos de asociación de muchas personas tienen su paralelismo temporal y espacial, de modo que diversas personas, independientemente unas de otras, producen las mismas ideas nuevas. Un ejemplo de esto es la sincronización de inventos paralelos y simultáneos de Newton y Leibniz, que inventaron un método matemático llamado cálculo infinitesimal al mismo tiempo en diferente lugar. Este descubrimiento de 1687 se aplica hasta ahora en ingeniería, por ejemplo, para construir satélites artificiales y hacer viajes espaciales. Avistamientos y ortotenia. Jung cita al ufólogo francés Aimé Michel, quien dijo que algunos avistamientos se dan en personas que no creen en los ovnis o les es indiferente. Michel postuló la teoría ortotenia en 1958, inspirado de una reunión amigable con el ingeniero químico y ufólogo Jacques Berger. La hipótesis de Michel postula que los ovnis aparecen en las líneas de los círculos imaginarios que cortan la Tierra en dos hemisferios o gran círculo. Ortotenia es un término que deriva de la palabra griega ortotenos, que significa dispuestos en una línea recta. Michel explicó que el fenómeno ovni se da a lo largo de líneas rectas con una segunda figura estelar cuyo punto de dispersión irradia más comunes. Esto debido a la posible presencia de un ovni madre, cilíndricos y grandes, que gestiona ovnis menores para que los eventos se den a bajo nivel de observación. Un ejemplo de alineación es Babic, entre 6 puntos, 485 kilómetros de distancia, en Francia, del 24 de septiembre de 1954. Babic es un acrónimo que significa Bayona y Vichy, lugares que marcan el principio y el final de los avistamientos de alineación que forman una línea recta, y en detalle, la línea Babic incluye las siguientes ciudades francesas donde se han producido dichos avistamientos, de suroeste a noreste: Bayona, Lencuac, Toulé, Ussel, Gueles y Vichy. El astrónomo y ufólogo francés Jacques Vallée dijo que dichas alineaciones eran una probabilidad.
testigos oculares de ovnis y de su tripulación. Jung menciona a George Adamski, ufólogo y novelista estadounidense, autor de varios libros sobre encuentro con alienígenas, quien cuenta lo siguiente en la década de 1950. Adamski declaró que los ET lo llevaron de paseo en un ovni alrededor de la Luna. En la cara oculta de la Luna vio que existen atmósfera, agua, bosques y colonias. A los selenitas no les interesa volver a la Tierra por su aspecto inhospitalario. Jung agrega que esas historias convencieron a personas de buena formación, como al ufólogo Edgar Sivers. Fenómeno ovni, un mito vivo. Jung asevera: hay miles de noticias, artículos de prensa y libros en pro y en contra, engañosos y serios, sobre este tema. La observación e interpretación de los ovnis ha motivado la formación de una verdadera leyenda. El fenómeno en sí se ha convertido en un mito vivo. La tendencia extraterrestre es una conjetura mitológica, es decir, una proyección. Los impulsos imaginativos se basan en una causa y la necesidad correspondiente. El crecimiento demográfico en la Tierra y el peligro de catástrofes generan un miedo, que es un motivo para buscar ayuda extraterrestre. Como resultado, aparecen señales en el cielo, con seres en aeronaves espaciales. Cuando hay un rumor de masas acompañado de visiones colectivas, se pueden reconocer factores psicológicos y psicopatológicos. La gran fantasía del fin del mundo, extendida al concluir el primer milenio de la era cristiana, que obedecía a una motivación puramente metafísica, no necesitó ovnis para parecer racionalmente fundada. La intervención del cielo respondía a la cosmovisión de entonces. En nuestro tiempo, cabe pensar en la posibilidad de trastornos psíquicos. Se pueden abordar los rumores colectivos como manifestaciones oníricas del inconsciente colectivo. Invisibilidad de los ovnis. Jung comenta: hay informes que los ovnis pueden aparecer y desaparecer a voluntad, por lo cual deben estar constituidos por una sustancia visible como invisible. La analogía más próxima que hay para una sustancia tal es un fluido que puede evaporarse y que se condensa en forma de gota a partir del estado de invisibilidad. Es, como dijera Heráclito, conocido por su insistencia en el cambio, la transformación en neuma invisible del alma convertida en agua, por intervención de Hermes y su nueva caída desde el empíreo o cielo en la creación visible. Hermes o Mercurio, dios de la mitología greco-romana, actuaba como psicopompo o guía de las almas al inframundo o Hades. Hermes significa impenetrable. Los alquimistas que seguían al dios Hermes se llamaban herméticos, por guardar escondidos sus secretos. De Hermes procede la palabra hermenéutica, para el arte de interpretar los significados ocultos. Zósimo de Panópolis, o Zósimo el alquimista, describió esta transformación en un libro, uno de los libros más antiguos de alquimia, llamado Keirokmeta. La fantasía surgida de la meditación sobre el caldeo que borbotea, horno filosofal o Atanor,
una de las más antiguas experiencias humanas, podría ser también responsable de la desaparición y reaparición de los ovnis. Simbología de los ovnis circulares. Los cuerpos redondos son figuras o símbolos que lo inconsciente produce en sueños y visiones. Los símbolos representan pensamientos que se ven en el proceso de hacerse consciente. Las figuras de un rumor siguen los principios de la interpretación de los sueños. El objeto redondo es una analogía del símbolo de la totalidad. En psicología profunda es el mandala, que en sánscrito significa círculo. Desde tiempos ancestrales y en diferentes culturas, lo redondo ha representado el círculo limitador, protector o apotropaico, que por su carácter mágico se cree que aleja el mal o propicia el bien. Este círculo puede ser en la forma de rueda del sol prehistórica, círculo mágico o de microcosmos alquímico, o en forma de símbolo moderno que abarca la totalidad anímica estableciendo un orden. Según Jung, el mandala es un símbolo de la individuación y de la integración entre la conciencia y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo se manifiesta en forma de arquetipos. El inconsciente colectivo no es una mentalidad grupal, sino un sustrato común transmitido a través de generaciones. Al alma se le ha atribuido forma esférica en analogía al alma del mundo de Platón, y se lo encuentra con el mismo simbolismo en los sueños modernos. El lugar supraceleste de Platón es de donde se recogen las ideas de todas las cosas. Se asocia a Platón la teoría de la reminiscencia, donde conocer es recordar lo que el alma sabe en el mundo de las ideas. Se pueden interpretar los ovnis como almas, pero es más bien la idea mitológica del inconsciente, de un rotundum, lo redondo, que expresa la totalidad del individuo. La forma lenticular que tienen algunos ovnis es por la totalidad anímica y su similitud con la navegación espacial, pues se considera al alma individual de origen celestial y es tenida por partícula del alma del mundo, y de ahí como un microcosmos, es decir, una réplica del macrocosmos. La totalidad de la psique del ser humano está compuesta por la conciencia y lo inconsciente. La conciencia, en cuyo centro está el yo, mantiene la actividad entre los contenidos psíquicos. Lo inconsciente, que incluye el inconsciente personal subjetivo, lugar intermedio, donde están los recuerdos aparentemente olvidados que aparecen en la conciencia y experiencias reprimidas. Y el inconsciente colectivo, psique objetiva, con contenidos que no proceden de la adquisición personal ni del ambiente, sino de la herencia de la humanidad. De ahí la formación de mitos y leyendas. Este inconsciente colectivo se manifiesta en forma de arquetipos o de símbolos. El ánima y el animus son imágenes, figuras arquetípicas de la psique. Según Jung, ánima representa los componentes femeninos en la psique masculina y animus representa los componentes masculinos en la psique femenina. Ambos, el ánima, animus, conforman el alma. La redondez de los ovnis
es similar a producciones oníricas del inconsciente colectivo. OVNIs como dioses. Dice Jung, la forma redonda, el círculo, la circunferencia o el rotundum, lo redondo, además de símbolo del alma, representa la imagen de Dios. Xenófanes de Colofón, filósofo griego, quien, según se cuenta, cansado de la antropomorfización de los dioses, propuso a los griegos entender a Dios como una esfera, porque esa forma es la mejor o la menos mala. Para Xenófanes, Dios es uno, todo mente, sabiduría y eterno. Es omnipotente, es viviente y por lo tanto ve todo, escucha todo, piensa todo. Xenófanes sostenía la idea de que todo es uno. La teoría de Xenófanes relacionaba la divinidad, la unidad, la eternidad y la forma esférica. Dice una antigua fórmula hermética: Dios es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Dice Jung, Dios es lo uno y el todo. Es el símbolo de la totalidad por excelencia, algo redondo, completo y pleno. Las epifanías de este tipo van unidas en la tradición con el fuego y la luz. Desde el punto de vista de la antigüedad, pueden interpretarse los ovnis como dioses. El rumor simbólico, junto con las visiones, proyecta arquetipos que se manifiestan como el Salvador y el Integrador. El mito es un producto del arquetipo inconsciente, un símbolo que requiere interpretaciones psicológicas. Para el primitivo, cualquier objeto, como una lata que se ha tirado, puede adquirir un significado de fetiche que no es propio de la lata, sino más bien es un producto psíquico.